Tú has hecho muchas entrevistas a políticos, has hecho conversaciones con escritores, sobre todo con escritores veteranos, has tenido mucha relación profesional con artistas, a los que también has llevado a la prensa, has hecho de todos ellos daguerrotipos o conversaciones directamente. ¿Cómo se queda uno después de haber conocido a tanta gente y haberles preguntado por sus circunstancias y por su alma? Bueno, depende de cada personaje, ¿no? Es decir, yo hice una serie de daguerrotipos a gente, artistas, amigos, y me di cuenta de una cosa fundamental, que a la hora de hacer una descripción física nunca tienes que resaltar ningún defecto. Los insultos solamente molestan cuando son verdaderos. Es decir, si tú le dices a alguien pues que es un hijo de su madre, pues no pasa nada, ¿no? Pero si lo es de verdad, se molesta. Bueno, después yo hice unas entrevistas a unos señores ya viejos, mayores, porque a cierta edad, si haces una entrevista a los políticos ya saben lo que te van a decir. Siempre están pendientes del superior, de su puesto, de su propia ambición, de su propia carrera. No te van a decir más que lo consabido. Sin embargo, si haces entrevistas a gentes como yo hice, ¿no? A gente a partir de 80 años, gente que había vivido muchísimo, pues esos están ya más allá del bien y del mal, lo conocen todo de primera mano, no hablan nada que no sea interesante, porque claro, yo ya elegía a personas interesantes. Y bueno, en ese aspecto, pues tú pones una cassette, el hombre empieza a hablar, llena la cassette durante una hora de charla, ese personaje ya es tuyo, sin cambiar nada, eligiendo lo que ha dicho, unas cosas silenciando otras, ponderando unas más y otras menos, sin cambiar una sola palabra. Tú puedes hacer de ese personaje un idiota, un vanidoso, un hombre inteligente, un hombre elegante, lo cual quiere decir que si te fijas bien, en cada persona, en cada rostro, hay un mapa, hay unas pasiones que todas son las mismas, ¿no? Si tú estás un día en una calle, ves pasar a la gente y eliges al albur a cualquiera de las personas que pasen, hombre, mujer, mayor, menor, la coges del brazo y dices, siéntese aquí y cuéntemelo. Te lo cuenta y todos arrastran un problema, unos sueños, unos deseos, que son exactamente todos iguales. Se ha hecho la prueba una vez que alguien abrió el listín de teléfonos por el abecedario, a ciegas marcó un número y salió pues un tal José López Martínez. Llamó y dijo, ¿es usted José López Martínez? Dice, sí, diga. Dice, lo sabemos todo, huya. Y huyó. Lo cual quiere decir que todos a la vez llevamos una culpa a cuestas. Todos estamos fuera de la ley. Es decir, si hubiera una sensación, es decir, la gente va a su trabajo, va a sus diversiones por la tarde, a sus tiendas, a sus oficinas. Si hubiera una palanca en que dando a esa palanca toda una sociedad se quedara paralizada como muñecos y fuera un policía, ¿dónde iba usted? ¿Qué estaba pensando? ¿De dónde viene? El 90% están fuera de la ley.
Luego, esa sensación de culpa también está en cada personaje y hay que saber descubrirlo. En la sala de reuniones del País, donde tú has escrito desde la fundación del periódico, hay 4 retratos que corresponden a 4 de tus encuentros con esos personajes, con algunos de esos personajes. Otros estarán dispersos por otras zonas del periódico. Uno es Pilar Miró, otro es Gutiérrez Mellado, otro es el Duque de Alba y otro es Miguel Delibes. Yo a veces, mirando eso, durante las reuniones de editoriales o programáticas del periódico, he pensado que solo esos 4 personajes darían de sí no solo un libro tuyo, sino también un examen de lo que fue España cuando esas personas estaban vivas. ¿Consideras que ese periodo de la vida española que tú retrataste a través de esos personajes tiene una especificidad en tu memoria? Hombre, normalmente, por ejemplo, de esos 4 vamos a elegir 2, que es Gutiérrez Mellado y el Duque de Alba. Normalmente un militar, si es un héroe, su heroísmo se produce en una batalla. La batalla se produce en el fondo de un barranco o en una campa donde no llega la televisión. Para un militar, demostrar en directo, en televisión, que es valiente, es un regalo que los dioses administran con una economía increíble. Y he aquí que Gutiérrez Mellado tuvo la enorme suerte de demostrar en público que era valiente, porque el hecho de que se levantara a enfrentarse a Tejero, que detrás de Gutiérrez Mellado soplaran las balas y no moviera una oreja, se comportó como un militar valiente, un militar que uno se imaginaba que era como esos militares anglosajones que no hay forma de que pierdan una guerra y que van de paisano al ministerio, ¿no? Y son unos funcionarios que no hay forma de que pierdan una guerra. Yo le hice una entrevista después y le pregunté de todo aquel barullo del 23F qué es lo que más le había molestado. Y me dijo, lo que más me ha herido es ver a unos oficiales con la guerrera desabrochada. Eso es un inglés. Es decir, porque empiezas a desabrocharte la guerrera y empiezas a dar un golpe de Estado. No al revés, no al revés. Y el otro, el Duque de Alba, pues ¿qué te voy a decir? En Jesús Aguirre, yo le hice una historia, vamos, una novela pivotando sobre su biografía, que ya es de ciencia ficción, ¿no? Él siempre decía que yo tenía que ser su biógrafo, ¿no? Y siempre lo daba, y bueno, era muy irónico y tal. Y un día, en el acto académico que se da en el Premio Cervantes, que en este caso era a Torrente Ballester, la única vez que yo he asistido a un acto de esos, en Alcalá de Henares, después del acto académico, del discurso y tal, en el patio, en el claustro allí de la universidad, pues se da un vino español. Y allí estaba el rey, allí, y la tuna alrededor del rey tocando clavelito. Entonces yo vi allí al Duque de Alba, a Jesús Aguirre, gran amigo, me acerco a él y digo, iba a saludar a su majestad, iba a saludar al rey, pero te prefiero a ti. Yo prefiero siempre un Alba a un Borbón. Y dice, ¿no conoces a su majestad? Yo digo, pues no. Dice, ven que te lo voy a presentar. Nos vamos para allá. Su majestad estaba en ese momento hablando con alguien.
la tuna alrededor, incordiando, tocando clavelitos. Llegamos allí, aquel señor se fue, la tuna dejó de tocar clavelitos, ya nos quedamos el rey, el duque de Alba y un servidor. Y dice, Majestad, le presento a mi futuro biógrafo, Manuel Vicente. Y dice su Majestad textualmente, coño Jesús, pues si lo cuenta todo vas aviado. Bueno, en eso llega una señora vestida de étnica, de la Carterana o de Alcalalina, con una bandeja de chorizos, de cantimpalos, que era primavera, 23 de abril, sudados esos chorizos, y cada chorizo ibéricamente taladrado por un mondadientes. Pone la bandeja entre los tres y dice, un choricito, Majestad. Y la Majestad, que es un dragón, yo al rey lo he visto con una copa en la mano, con un pedazo de tortilla apoyado en esto, y con la otra pillando lo que pasa. Bueno, el rey se mete todo un chorizo grande, enorme, en la boca. Y empieza. El duque, no sé si por protocolo o por lo que sea, otro chorizo en la boca. Yo tenía gastritis y me dice, anda, y digo, no, yo tengo gastritis. Bueno, total, que al rey no se le puede iniciar una conversación. Tienes que contestarle si él pregunta, pero la conversación siempre tiene que a partir de... Con lo cual yo no podía decir nada, más que mirar al rey de España y al duque de Alba comiendo chorizo los dos, y a los dos les caía una veta de grasa por aquí. Bueno, a todo esto, ya pues nos despedimos, yo no me acuerdo, tal, y se encuentra con Torrente Ballester, el duque. Dice, hombre, tal, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Esa cosa. Dice, desde el milagro que no nos vemos, desde aquel milagro. Y digo, ¿milagro? Y después supe en qué consistía el milagro en casa de Torrente Ballester. Me lo contó García Hortelano, que estaba presente, porque García Hortelano era muy amigo de la hija de Torrente Ballester. Esa generación de la guerra, vamos, del 36, Cela, Ridruejo, Rosales, Vivanco, Zabaleta, Ridruejo, bueno, todo Tobar. Antonio Tobar. Tobar, se reunían una vez a la semana en casa de uno de ellos. Tomaban café, tomaban pasteles o croissants o tal. Bueno, y estaban allí ese día en casa de Torrente Ballester, tomando a media tarde. Sale de la habitación la mujer y dice, Gonzalo, ven un momento. Y entra, abandona la sala y va. Y vuelve a los 10 minutos desolado. Dice, fíjate lo que ha pasado, que debajo de la cama de mi hijo Gonzalito hay un copón lleno de hostias y 2 candelabros. Pánico general. Se van todos para allá, toda la generación del 36 para allá. Miran por debajo y efectivamente un copón de oro lleno de obleas. Y entonces el Ridruejo, que era el más despierto, dice, hay que llamar al padre Aguirre, que era cuando todavía no se sabía si era cura o no, y Cela dice, ese ya no es cura. Dice, algo, bueno, llaman, que entonces estaba en la editorial Taurus, a media tarde ya, y allí no estaba. Se pone el teléfono uno que se llamaba Sacarino. Dice, no está, pero yo sé dónde está. Está en el pub de Santa Bárbara. Llegan al pub de Santa Bárbara y le dicen que acuda rápidamente a casa de Torrente Ballester. Pues él creía que era un infartado, un tal, la solución, yo qué sé. Bueno, llega allí y se encuentra con el panorama.
levanta las faldas a la cama aquella, mira la cosa, se hace dueño de la situación y dice: la Santa Madre Iglesia, en el canon, que ahora mismo no recuerdo cuál es, dice que en caso de duda las sagradas formas tienen que considerarse que están consagradas. De modo que van ustedes ahora a tomar la comunión. Eran los tiempos en que las hostias no se podían tocar. Cuidado, no es como ahora que con un pan Bimbo te hacen la misa. Es decir, no se podían tocar. Dice: todos al salón, todos al salón. Se van todos al salón. Dice: arrodíllense, todos menos García Hortelano, que tenía gin tonic en la mano. Arrodíllense y dice: una cosa, como una vamos a estar aquí mucho tiempo, yo tengo una cita con un amigo, pues las voy a dar en tacos. Pero cuidado que no les toquen la muela, porque eso... y tampoco la pueden masticar. Bueno, empieza y va dando tal. Cuando llegaba a García Hortelano decía: paso. Como en el póker. El póker. Paso. Y aprovechaba para pedir otro gin tonic, ¿no? Bueno, pues ese era el milagro. Ese era el milagro. Y claro, pues en una misma mañana me encontré que, claro, entre que me dice que yo soy su biógrafo y esto, pues digo, pues voy a escribir la biografía. Yo entonces estaba haciendo, bueno, yo tengo una gran amistad con él, bueno, relativa, una gran trayectoria, y él cuando vino de Múnich, cura, se estaba con el padre Supena en la capilla de la Universitaria, donde se hizo famoso unas pláticas que él daba, unas pláticas medio de Teilhard de Chardin, como una teología cósmica que no entendía nadie nada, pero que parecía modernísimo. Y aquello era casi una reunión social de los que después serían todo la bancada de los socialistas y de los de la UCD progresista, etc. Y ahí yo no estaba, yo estaba haciendo la mili en el memorial, y un comandante me quería llevar allí y tal, y un día fui, vi aquello y tal, pero no asistí a una cosa absolutamente maravillosa que sucedió allí. Él tenía un amigo íntimo, que le había abandonado, y estaba, se decía que se había ido a París, había perdido su paradero, y él estaba dolido, herido y dolido porque su amigo íntimo lo había abandonado. Entonces era una misa que se decía de espaldas a los fieles, vestido con todo aquello, y en latín. Y un día de esa misa del domingo se vuelve para decir Dominus vobiscum, con los brazos abiertos, y después de tantos meses se ve a su amigo sentado en la cabecera del primer banco, sonriendo. Él abre los brazos, le mira, guarda 3 segundos de silencio y en vez de decir Dominus vobiscum, dice Bonjour tristesse. Es decir, con lo cual está todo dicho. Hay que hacer la biografía de este señor. Yo creo que has hecho una descripción no solo de tu rico anecdotario, sino incluso de tu manera de concebir la realidad como materia poética, ¿no? Como materia narrativa, de modo que uno puede acercarse también a través de tus libros y a través de las narraciones orales tuyas al clima que tú describes y que tú recuerdas. Justamente de eso te quería preguntar, por el clima de esa época, de esos encuentros, de esos personajes que tú te fuiste encontrando. ¿Qué clima encuentras tú en este país
a partir de esos personajes? Bueno, en ese momento, pues aprovechando también la biografía de este hombre, que yo después iba a Liria o a las Dueñas en Sevilla, él había confesado, casado y confesado a medios socialistas, es decir, a Solana, a los Maravall, a Tamames, los había tenido arrodillados a sus pies, y con esa cosa de que cuando uno se atranca un poco, que no quiere, como el caballo que rehúsa el salto, el pescozón ese famoso, ¿y qué más, hijo mío? ¿Y qué más? Bueno, a Boyer, a todos, los tuvo confesados y casados a todos, y bautizados al primer hijo. A Sabater lo casó él. Y yo un día le pregunté, ¿y qué tal eran como pecadores? Dice, nada del otro mundo. Vulgar, todo muy vulgar. Quiero decir que en ese momento de la transición, yo estaba en la tribuna de la prensa allí arriba y los veíamos todo abajo. ¿Qué pasó entonces? Pues cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, pues que vinieran de donde vinieran los grupos, de la UCD, los socialistas, los comunistas, etcétera. Parecía que estaban todos dispuestos a sacar lo mejor, más positivo de sí para sacar la carreta del charco, ¿no? Es decir, todo menos matarnos, todo, vamos a... Una cosa, el espíritu del consenso, el cambiar la cosa africanista del enemigo amigo por adversario por amigo, la misma prensa. Después cada uno estábamos en un periódico y lo normal después de los periodistas, cualquier medio que estuvieran, íbamos a tomar copas de noche, a cenar, es decir, tal. O que hoy es impensable. Es decir, hoy ha vuelto otra vez amigo o enemigo, ¿no? ¿Qué se hizo mal? Pues se hizo mal, como era una síntesis entre dos miedos, pues se hizo todo precipitado, se hizo todo cediendo más la izquierda que la derecha en ese momento, y las consecuencias de aquello que está tan mal y tan deprisa hecho, pues las estamos pagando ahora. Ahora bien, yo recuerdo pues que en las Cortes Constituyentes, ¿no? Porque a todo esto las Cortes se convocaron para una cosa que se llamaba la reforma política. La reforma política, no se sabía nada de la Constitución hasta que cuando ya se embarrancó delante de mí y de unos periodistas y una tortilla de un huevo en el bar de las Cortes, Suárez, como si se le hubiera acabado de ocurrir en ese momento, dice, bueno, esto está embarrancado, pues tenemos que hacer una Constitución. Y va y se le ocurre hacer una Constitución delante de una tortilla francesa. De un huevo. De un huevo, además, de uno. Bueno, pero todo era así, todo era improvisado y maravilloso, y que la historia se renovaba cada mañana, hasta que, bueno, vino el 23F y todo aquello, y después ya la extrema derecha pues ya dijo, vamos a entrar en el juego, ¿no? Y hasta hoy. Tú has dicho una cosa escalofriante que se puede leer desde hoy como tal, pero que entonces parecía que era la sustancia de lo que había que hacer, ¿no? Esa síntesis de los dos miedos. ¿Qué miedos perviven? Bueno, yo no sé, es una cosa, yo no entiendo de política, ni me interesa la política demasiado, quiero decirte que allí lo que se decía, sobre todo en la izquierda, era todo menos matarse, menos volver a matar. Es decir, la derecha, la izquierda transigió más. También es verdad que la parte, digamos, progresista o liberal de la UCD fue prácticamente el que tiró el carro hacia adelante. Y después Suárez, que en ese momento, pues claro, es que el problema de Suárez es que es digamos, el prototipo del héroe. Un héroe es, primero, un aventurero. Aventurero quiere decir, aventura viene de viento, ¿no? Aventurero es el que se pone a favor del viento o que le arrastra el viento. Ese es un aventurero y que no sabe a dónde va a llevar el viento.
Él se pone al frente de una empresa que no sabe a dónde va a ir. 2. A un héroe el destino le impone que en determinado momento dé una gran prueba de valor. La dio. Y no solamente porque no se tirara al suelo, sino porque arriesgó el pellejo por defender a un amigo, que en este caso era Gutiérrez Mellado. 3. El héroe clásico tiene que ser abandonado y traicionado por los suyos. Así sucedió. Y después, en la última ya, que pierde la memoria. Ya confunde, como Alejandro Magno, en el cuento de Grey, pues ya no sabe que encuentra el día de mañana una moneda, cuando se pierde la memoria por los desiertos, pasan los años, y le pagan, él es un soldado, y le pagan con una moneda que él se ve en su efigie, que él mandó acuñar cuando era Alejandro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Por el príncipe nadie daba un duro. Era un señor que iba con una moto y un casco por ahí por la sierra y se encuentra con un político de provincias, un gobernador civil, lleno de ambición, pero bueno, tal, entre ellos se conocen. Es decir, el hecho de que Suárez apostara, es decir, un político lo único que tiene que saber es tener el olfato para saber dónde está el centro del poder. ¿Quién manda? En una reunión siempre el político idiota siempre apuesta por uno que no tiene nada que ver. Y a lo mejor el poder está en un señor que no ha abierto la boca, ¿sabes? Y tener ese olfato, como tuvo Suárez, de apostar por el príncipe, cuando todos apostaban por otros y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que si este invita a el príncipe en Segovia a tomarse un cochinillo en casa Cándido, el hecho de que Cándido saque en una bandeja de barro un cochinillo espatarrado y que lo parta con un plato, y eso es como un sacrificio, y que levanten la copa y unan los vinos, eso es imposible que eso no fructifique. Si el día de mañana hay una persona que es una rubia, que es amiga de uno y amiga de otro, que se dice que ha sido amante de uno y ha sido amante de otro, aunque no lo fuera, pero para el caso es lo mismo. Entonces es un triángulo que el azar echa el dado dentro de ese triángulo. Y es posible que esa cosa esa ala de mariposa, que desencadena un fenómeno atmosférico, también se produjera aquí. Yo tengo un amigo que es vendedor de armas, no contrabandista, que a lo mejor también, pero vende armas, aviones y barcos y cañones a los árabes. Un año antes de las Torres Gemelas, de que cayeron las Torres Gemelas, dice, va a haber guerra en Irak. Y digo, ¿pero cómo lo sabes? Dice, bueno, pues lo sé sencillamente porque en Kuwait y hay no sé cuántos millones de yogures congelados, no sé cuántos millones de sándwiches congelados, de pasta de dientes, de todo, para un ejército que iba a venir. Porque claro, la intendencia de un ejército de 150.000 soldados, y si son americanos, no se improvisa. Caen las Torres Gemelas y se produce la guerra. Pero yo no sé si el motivo de la guerra fue que cayeron las Torres Gemelas o que no caducaran los yogures. Yo creo que es más bien que no caducaran los yogures. Digamos que el carácter metafórico de casi todas tus obras, incluidas estas dos que acabas de evocar, Aguirre el Magnífico y El azar de la mujer rubia, apelan a momentos de la historia de España en las que, por otra parte, a lo mejor de manera larvada o simulada, había un proyecto
o por lo menos había un proyecto de salir de una determinada oscuridad. Mientras que la sensación ahora, yo no sé si tú la compartes o puedes elaborar sobre ello, la sensación ahora es de puerta giratoria de aeropuerto. Da la impresión de que estamos girando y saliendo y entrando siempre en el mismo torbellino, un poco como aquel torbellino que se ve en la última imagen viva de Lady Di, que está también en la puerta giratoria de un gran hotel de París, expuesta a la destrucción que luego se produjo. ¿Tienes la sensación de que este país ha perdido la sensación de proyecto, de ambición de salir de un determinado lugar? Decía Billy Wilder, el cineasta, dice, los húngaros son los únicos en el mundo que entran los últimos en una puerta giratoria y salen los primeros. ¿Cómo se produce eso? Mientras gira, se ponen los primeros. Entonces, yo creo que lo que está pasando ahora es que en la puerta giratoria esa siempre salen los mismos en el primer lugar, ¿no? Siempre salen los mismos, que son los poderes fácticos, es los que mandan de verdad. Es decir, ahora se ha visto que Obama no manda nada. Es decir, Obama llega con el programa de cerrar Guantánamo y no lo ha podido cerrar. ¿Por qué no lo ha podido cerrar? Luego, hay alguien que manda más que Obama. Obama le dan el Premio Nobel de la Paz y quiere bombardear Siria, Damasco. Todos le dicen que no, nadie quiere, y el único que quiere y está buscando socios para bombardear es un señor que tiene el Premio Nobel de la Paz. Luego, no entiendes nada. Es decir, siempre hay unas fuerzas que sabes que son las que mandan. El complejo de la izquierda en España pues es un complejo de aparcero, el complejo de Ocupa. Es decir, yo me imagino que Felipe González, estando en la Moncloa con 3 mayorías absolutas, cuidado, de noche le diría a Carmen, ¿tú crees que esto, tú te lo crees esto? Cualquier día vienen aquí y nos hagan a patadas, ¿no? Porque tienen esa sensación, ¿no? que hay unas fuerzas imbatibles, ¿no? Que están ahí y que son la esencia del poder, ¿no? Una cosa es el que firma los decretos y otra cosa el que mueve la mano para que se firmen esos decretos, ¿no? ¿Quién mueve la cuna? ¿Quién la firma? Bueno, pues eso es lo que hay. Ahora el mundo está en una tesitura. Vamos, yo no entiendo nada de esto, estoy divagando un poco, tal, que es que la globalización solamente atañe al dinero, a las finanzas. Es decir, tú puedes meter hoy el dinero aquí en Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda a Tokio, de Tokio a Buenos Aires, de Buenos Aires a Alaska, a Nueva York, a Madrid, a Berlín. Es decir, el dinero, las finanzas, la bolsa, el mercado continuo, tú puedes comprar y vender desde tu casa, tal, pero lo único que está globalizado es el dinero. Pero la justicia no, los derechos humanos no, el espíritu étnico, racial, las religiones no. Hay una serie de compartimentos imposibles de transgredir, pero el dinero fluye. Y entonces esa distorsión que hay entre el dinero, que es el verdadero poder, y después lo de siempre, ¿no? La raza, la etnia, la lengua, la religión, los derechos, etcétera, eso está exactamente cambiando algo de fachada, blanqueando la fachada, pero inamovible desde siglos, ¿no? Pero esa globalización que afecta también y de manera muy importante e impactante a la información, no ha dado de sí la sensación de que estamos mejor informados, de que sabemos más de lo que nos pasa, ¿no? Es decir, hay como
la sensación de que todo ha de ser instantáneo e inmediatamente olvidable, ¿no? Sí, bueno, la Internet, que es esto es un río rapidísimo y superficial. Es decir, el Internet es una cosa que, bueno, a lo mejor abre el camino para el día de mañana, pues una nueva forma de cultura, una forma de entenderse, etc. El hecho de que hoy todo sea instantáneo y a la vez universal, el hecho de que tú te puedas comunicar con todo el mundo para decir una idiotez, una de las cosas, es decir, desde, si tú lees los presocráticos, si tú lees a Sócrates, lees a Plinio, lees a los clásicos grecolatinos, y no digamos ya la filosofía oriental, tú ves que a nivel de hoy la psicología, la moral, la sensibilidad apenas ha avanzado un grado mínimo. Es decir, tú lees a los poetas, a Píndaro, lees a Anacreonte, lees a Safo, y hoy no se ha mejorado. Esa sensibilidad no se ha mejorado. Sin embargo, la técnica, el abrir el compás entre la sensibilidad y la técnica es brutal. De hecho, la aviación hace 100 años y ya se va a Marte, se va fuera, ya hay satélites que están fuera de la órbita solar, ¿no? Y eso produce una cosa, es decir, que la técnica, un idiota, con el cerebro de serrín, o un fanático también, para el caso, tiene a su disposición un medio interestelar para que su rebuzno llegue a la Andrómeda, ¿comprendes? Llegue a la Andrómeda. Entonces, si tú puedes rebuznar, si la técnica te produce a ti la posibilidad de que tu rebuzno, no ya esto, sino que se expanda esféricamente por todo el universo, es decir, las idioteces que sueltan cada día en el móvil la gente, el chau chau, la algarabía estúpida, de las tertulias, de lo que se dice la gente, eso no se pierde. Eso, como está en las ondas magnéticas, eso esféricamente se está expandiendo por el universo. Se está expandiendo por el universo. El te quiero, el que deme media ensalada de pollo, eso está esféricamente por el universo. Yo una vez, hace cuando empezaban los móviles, esta cosa, vi a una pareja de adolescentes en un bar como muy grumoso que olía a calamares, infernal, ¿no? Y entonces estaba uno sentado enfrente de otro. Y se notaba que el chico, que tendría 16 años, y la chica pues 12, 15 o así, pues el chico quería decirle una cosa amorosa, incluso declararle que la quería, su amor y tal. Y parece que no se atrevía. Hasta que coge el móvil y ella estaba a 1,5 metros. Coge el móvil, la llama y le dice, te quiero. Y ella dice, yo también te quiero. Vale. Es decir, ese te quiero y ese yo también había ido a un satélite y había vuelto. Purísimo, radial, como un rayo láser. Y sin embargo, de viva voz, había tenido que atravesar una pestilente bao de calamares podridos. ¿Comprendes? Bueno, en este caso era para decir te quiero, porque a partir de ese te quiero yo también nacerá un marranito, y nacerá un calamarcito. Un calamarcito. Pero las idioteces que se dicen y que sin embargo tenemos unos medios de comunicación para decir idioteces, pues es un problema. Bueno, ese tema que has tratado ahora
en medio del vaho de los calamares, parece que los periodistas, que somos nosotros dos, tú eres un periodista, digamos, de la experiencia de ver, quizá yo soy un periodista de la experiencia de preguntar. Lo cierto es que ahora la experiencia apela al rebuzno. Se ha llenado la red, se han llenado las pantallas, pero también los periódicos y las radios de gente gritándose opiniones sin sustancia, sin la sustancia de la información. Sí, probablemente el periodismo ha perdido esa echándose sustancia. opiniones a la cara, que no es lo mismo que opinar. Bueno, pero eso es que el medio que fuerza a la esencia de las cosas. El medio, puesto que lo puedes decir, puesto que está en Internet, puesto que tienes esos aparatos, los aparatos son los que te fuerzan a hacer. Es decir, yo creo que toda la filosofía de mañana, incluso ya de hoy, será el libro de instrucciones. Es decir, si Sócrates hubiera tenido un móvil, pues estaría todo el rato mirando cómo funciona, para de hablar o no, pero mirando cómo funciona el móvil. Y se acercaría a otro señor con una sábana, allí el ágora, y diría, pero esto, ¿qué tiene Sócrates? Pues si eso está pasado ya, hombre. Si acaba de salir una cosa nueva. Y entonces hay que aprender la cosa nueva. Y entonces es aprender el método. Es decir, ahora mismo es no el llegar a una verdad, sino cómo llegar a través de la técnica a una cosa que nunca se llega, porque siempre cuando ya se ha aprendido ese aparato, viene otro y dice, no, pero eso está obsoleto, hay que aprender otro. Y entonces es absolutamente el libro de instrucciones, que es el libro de la filosofía del futuro. Yo creo dos cosas. Primero, no conozco a nadie que no tenga un complejo de inferioridad frente a su ordenador. Es decir, el ordenador un día le da por no ponerse bien, bueno, y no hay forma. Otro día le da por no apagarse y no lo puedes apagar. Y cuando se estropea, llamas al técnico y lo único que te dice es desenchúfalo y vuelve a enchufar. Hombre, resetéalo. Eso no es vano. Entonces, un complejo de inferioridad frente a tu ordenador. Tú sabes que ahí dentro hay unos enanitos que tú no puedes controlar. Y dos, no encuentro a nadie que no tenga la sensación de que ha ido a un sitio de móviles o de esas cosas, o de tabletas y eso, que haya comprado una, que se haya dado la vuelta a la manzana y no tenga la idea que ya no ha comprado lo último. ¿No? Es decir, esa sensación de que no controlas, que eres un señor que pulsa unos dedos y después el hecho, culturalmente, la cultura de la gratuidad. Es decir, que hoy cobre y se forren las plataformas, Telefónica, Google, etc. Es como el camarero que sirve el plato o la bandeja. El que gana dinero es la bandeja y el plato, pero el que pone la comida, gratis. Se la roban, es decir, gratis. Algo habrá que hacer para que no gane tanto dinero el dueño de la bandeja y gane algo de dinero el que ha puesto el flan, ¿no? Eso que estás diciendo va directamente a la forma de cultura a la que hemos accedido en nombre del progreso. Seguramente la evocación que haces de los derechos de autor tienen también que ver con el modo que hoy se está leyendo, el modo que hoy se está editando, el modo que hoy se está escuchando música, como si todos esos soportes se hubieran empobrecido
mientras que se enriquecen los que fabrican la maquinita que queda obsoleta al cabo de la calle. Todo es la superinformación, que es una deformación. El hecho de que, es decir, yo a veces, cuando estás mirando la televisión y tal, yo me imagino, por decir algo, una mujer, tu madre, que está batiendo unos huevos en la tortilla, batiendo los huevos, y mirando la tele de paso y tal. ¿Qué noticia hay que dar para que esa señora por un momento deje de batir el huevo? ¿Qué enormidad de noticia hay que dar? Pepe, la Tercera Guerra Mundial. Estupendo. Y taca, otra vez. Es decir, que la saturación de información, además fragmentada, porque uno mientras se afeita o se arregla por la mañana con el aparato transistor, se entera de una noticia fragmentada de que han matado a alguien, después se entera parte, pero no sabe si han matado a un hombre o a una mujer, si ha sido asesinato, una cosa fragmentada. Después, mientras va a la oficina, otra vez, otro fragmento de la misma noticia. Cuando llega otro fragmento, entonces es la información. La información es como un espejo que se rompe en pedazos y cada esquirla refleja un fragmento de la realidad. Superabundante, obsesiva, envolvente, pero que al final tú no eres más que un buzón, es decir, es un buzón en que esa noticia viene cargada de publicidad, viene cargada de información y de comunicación, y tú no eres más que un buzón como el que tienes a la puerta de casa, que está todo lleno de publicidad. Nosotros no nos damos cuenta de que tenemos el cráneo ya diseñado como buzón, ¿no? Bueno, pero eso es la cultura de ahora, Debo decirte, como un inciso, que aunque eres el autor de un libro excelente de comida y de bebida que se llama Comer y beber a mi manera, a los únicos platos a los que te has referido hasta ahora es un huevo frito y una tortilla francesa. ¿Huevo frito también? Lo ha dicho, ¿no? Estaba la señora ahí. Sí. Bueno, lo que quiero preguntarte es si todo esto que describes como modos de la comunicación cultural, de la información y de la opinión, a ti personalmente como escritor, como persona que maneja también y ha manejado los hilos de la información y de la opinión, ¿no te produce una cierta sensación o de melancolía o de fracaso? No, bueno, sí, no, es decir, yo creo que uno está vivo mientras se sorprende de las cosas, ¿no? Cuando ya estás acostumbrado, cuando dices estas cosas son como son, esto no puede cambiar, yo voy a lo mío, ya te apañarán, es decir, o cuando te acostumbras a ver el mundo como es y no como si cada mañana el mundo fuera distinto, ¿no? Esa curiosidad de ver la vida de otra forma, de sorprender la vida de otra forma, pues yo eso trato de llevarlo a mi literatura, en este caso a las columnas que yo escribo. Es decir, yo escribo los domingos, el domingo es un día en que el lector lee el periódico de otra manera, de otra forma, aunque sea el mismo lector de ese mismo periódico. Hay gente que solamente compra el periódico los domingos. Y entonces, primera, no tienes derecho a amargarle la vida a esa persona, a ese lector. Para nada, y más un domingo. De hecho, los ingleses que han inventado el periodismo, en el Times, periódico clasiquísimo, que en la primera página era todo de anuncios por palabras, cuando esto
tenía una divisa, que era: ningún acontecimiento o suceso es lo suficientemente importante para alterar el desayuno de nuestros lectores. Divisa. De hecho, la entrada de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, que eso es noticia, la dio en la segunda página y sin alterar la caja en los titulares. Eso es un periódico. Bueno, yo escribo los domingos. Normalmente, si durante la semana ha sucedido una cosa grave o tal, pues está machacada hasta lo indecible por todos los medios, televisiones, radio, etc. Llegar al domingo y repetir lo mismo me parece mal. Entonces, para mí, cuando te da la sensación de que aciertas, es cuando describes algo que está al alcance de cualquiera, porque es una sensibilidad que está en el ambiente, lo que las noticias de la semana han evaporado, describirlo con una normalidad absoluta, y al final de la columna es como si dieras un golpe al espejo y que desrealizara esa realidad cotidiana y te hiciera ver la vida o ese acontecimiento o el mundo desde otro punto de vista inesperado, sorprendente. Bueno, pues eso, para hacer eso hay que fijarse en la gente y nada más. Más que nada es leer a los clásicos, leer a Shakespeare y mirar a la gente, si no hay más. Ahora, Vicente, por esa razón, porque tú escribes esos artículos dominicales un poco yendo a la sustancia de lo que ves, de lo que ocurre, de lo que está también en tu mente, de lo que imaginas, fue como un masazo, como una voz de alerta, tu columna del último domingo, que se ha comentado muchísimo, sobre ese acontecimiento que lejanamente presidía el Papa Francisco el otro día en Tarragona, la beatificación de los mártires. Ahí había como, tú que eres una persona hecha en la posguerra, había como una declaración de principios humanos sobre lo que ocurre en este país para que las heridas que cristalizaron no se licúen nunca, sino que sigan ahí pendientes. Porque ¿no? Estamos hablando de al principio que la izquierda, cuando estuvo en el poder, Felipe González en la primera legislatura pudo haber hecho lo que hubiera dado la gana, absolutamente. Estaba el país entregado a un cambio, pudo haber hecho lo que daba la gana. De hecho, hombre, Felipe González ha sido un gran político, sobre todo porque tuvo el olfato de saber por dónde iba el río de la sociedad. Y lo único que hizo fue abrir compuertas para que el agua fluyera. Es lo único que hizo y bueno, en eso está. Ahora, el que después de una guerra civil, el dictador tenga una pirámide a 50 kilómetros de Madrid con una cruz que se ve desde... y que nadie se atreva a tocar eso, algo dices que no está claro. Que haya de todos los mártires que se produjeron de un sitio y de otro, tantos mártires eran los que fueron vilmente asesinados en la derecha, como los que fueron vilmente asesinados en la izquierda. Que unos estén en un altar y otros en una cuneta. Algo no funciona, porque el enterrar a los muertos, es decir, el homínido empezó a ser hombre o individuo cuando enterró a los muertos. La primera ceremonia de que el ser humano ha salido del mono es cuando enterró a los muertos.
durante 1 millón de años vio cómo esto se pudría, y las aves, las rapaces o tal, se comían ese cuerpo. Hasta que dijo, este es mi hermano y lo tengo que enterrar para que no se lo coman las alimañas. Y ese rito funerario fue la primera. Bueno, quiero decir que eso no se haya solucionado en España, bueno, pues es una cosa que la ignominia permanece, un miedo cerval. Después que el Papa, siendo argentino, cuidado, no encuentre una palabra, siendo argentino, si fuera de Soria, pues diría, o de no sé dónde, o si fuera alemán, bueno, pero argentino, como Valdano, que no encuentre una palabra ambigua, ambivalente, envolvente, para tocar un poco la fibra de esa ignominia, pues para mí es que resulta que es muchísimo más fácil ir en un utilitario, rechazar los ornamentos, echar mermelada sobre los pobres y mezclarse en la multitud sin miedo que le den un atentado y tal, que usar una palabra, no una frase, una palabra de caridad para miles de personas que están enterradas en los barrancos. Y yendo más cerca de este tiempo y de este país, un poco recogiendo lo que decías antes de la transición, ¿no será que hubo cosas, como por ejemplo la relación con la Iglesia y también la relación con el pasado, que no se resolvieron en la transición democrática, y eso es lo que nos lleva ahora a cierta sensación de que tampoco sirve para resolver el hecho del los temas? el famoso café para todos, pues ese café nos va a salir carísimo. Ese café nos va a salir carísimo. Y nos está saliendo carísimo, como de Cataluña, como tal. Es decir, en ese momento era todo menos matarse, todo menos otra vez a las andadas. Y hubo esa sensación de cosa positiva, dio muchos frutos. De hecho, la democracia salió, se hizo una constitución. Y aunque parezca que no, pero este país ha avanzado muchísimo, ¿no? Muchísimo. Bueno, pero ahora mismo parece que el concepto de amigo y enemigo ha vuelto, ¿no? Y claro, pues es una cosa que hay una agresividad entre los políticos que solamente hablan de sus cosas, ¿no? Como es como un gallinero que solamente se ocupan de sus cosas, de insultarse, de no sé qué, tú más, tú menos, tú no sé qué, y tal. Bueno, ahora, todo menos solucionar el problema, que es En el caso catalán, ¿no?, que es tan de actualidad, pero que también tiene ribetes de futuro complicado, ¿tú lo ves realmente grave o es una de estas cosas que luego el temporal se subsana? Yo lo veo grave porque se está haciendo mal y después es más peligroso de lo que parece, ¿no? Y entonces, pues, no solamente ellos han entrado en un bucle, sobre todo el MAS, ha entrado en un bucle que se volverá loco, porque el otro tiene las ideas claras, ¿no? Pero este está entre dos bandos porque es un tal. Y después, lo que yo considero horrible es la parte, digamos, del gobierno o de Madrid, o como quieras llamarse la otra parte, de insultar, de zaherir, hasta el punto de que en Cataluña la palabra España, sobre todo entre los jóvenes, porque los mayores han pasado una guerra y tal, pero entre los jóvenes la palabra España es una palabra tiñosa, tiñosa. Y eso es gravísimo para soldar ese país, Cataluña, con el resto de España.
se está haciendo todo lo contrario a lo que se tiene que hacer. Ahora, al menos ha habido una buena noticia contemporánea, que es el final de la ETA y del terrorismo que acabó con tantas vidas. Sí. Bueno, pero ahora ha salido esta cosa del paro, de que esto si se vende mal, si se hace demagogia, si no se hace pedagogía de lo que es esto, pues también va a totalmente envenenar más de lo que está la sociedad española, ¿no? En distintas instancias de tu vida literaria, tu obra ha girado en torno a algunos elementos, digamos, dantescos. La felicidad, el paraíso, el purgatorio, la esperanza la indecisión entre el placer y el horror, y el infierno. A mí me gustaría, para ir acabando esta conversación sobre la condición humana, que tú nos situaras, desde tu punto de vista, en qué lugar estamos de esa trilogía fantasmagórica. Bueno, pues si se considera que todo paraíso es el que se ha perdido, no hay paraíso auténtico si no lo has perdido, ¿no? Ahora, considerando que el paraíso terrenal, según el Génesis, estaba situado entre el Éufrates y el Tigris, que es Irak, eso está bombardeado. Es decir, hemos bombardeado el paraíso terrenal. 2. Si nuestra memoria y nuestros sueños de la infancia y de la adolescencia están alimentados por los sueños de los cuentos, etc., Damasco está bombardeado, ¿no? Es decir, Egipto, Túnez, las 1001 noches, está bombardeada, ¿no? Bueno, eso es el paraíso. Paraíso es en teoría, paraíso es la niñez feliz. La niñez feliz, eso es el paraíso. Pero el paraíso real es que estamos bombardeando el paraíso terrenal, punto. Cayendo bombas sobre el paraíso terrenal. Y no pasa nada, nadie protesta. El purgatorio. Yo creo que el purgatorio es el invento financiero que durante toda la historia el que más dinero ha dado. Lo que más dinero ha dado en este mundo es el pecado venial. Porque hasta el siglo IX el purgatorio no existía. Un fraile alemán, se inventó algo que fue una genialidad, que es inventar el pecado venial, porque claro, si morías en pecado mortal, ibas al infierno eternamente. Si morías en gracia, ibas al cielo eternamente. Luego ahí no había un duro que rascar. Entonces hubo un fraile que dijo, ¿y si inventáramos un impuesto de peaje? ¿Y si inventáramos el pecado venial, que no es suficiente para condenarte y tampoco es suficiente para ir al cielo? Y es un estado intermedio que tienes que sacar a las almas benditas pagando aquí. Y que la Virgen los sábados baja y va recogiendo según la lista y se las va llevando al cielo. Ese es el purgatorio. Ese es el purgatorio. Después el purgatorio también es ese estado en que un actor famoso, una vez muerto, sus obras son olvidadas. Dice, está en el purgatorio. Otros nunca van al cielo y permanecen en el purgatorio eternamente. Y como decía Borges, todos caminamos, todos los escritores, caminamos hacia el anonimato. Lo que sucede es que los mediocres llegan un poco antes. Y después el infierno. Pues aparte de que el infierno es el paraíso bombardeado, yo reduciendo las cosas más a mi modo de ver, porque el paraíso está a lo mejor en tomarte un café por la mañana
o en tomarte una copa por la tarde, en una mirada, digamos, cómplice. Es decir, el paraíso está fragmentado en 1000 actos pequeños de placer. Y el infierno exactamente igual, en pequeñas cosas terribles que nos pasan cada día. Pero para mí, el infierno de verdad es ir en Iberia, en turista, un viaje transatlántico, que te toque al lado un señor que con halitosis te cuenta su vida, que después se duerme y te mete el codo en el bazo, vienen turbulencias, se despierta y con halitosis se sigue contando su vida. Eso para mí es el infierno. Ahora, cuando hablaste del purgatorio, perdona porque esta va a ser la penúltima pregunta porque la última la tengo que posponer un poquito, porque cuando hablaste del purgatorio y nombraste la palabra lista, yo enseguida llevé mi imaginación a la lista de Bárcenas, que también es una especie de purgatorio, ¿no? En el que reducía a las mentes, que por otra parte eran las que cobraban y a la vez pagaban. Sí, bueno, el que Bárcenas, en una situación de juicio público, en directo, él por plasma, que siempre da una sensación de que es más verdadero que la realidad, ¿no? Porque hay que considerar que un tesorero de un partido es el notario del partido. Lo que él firma es un acta notarial. Un tesorero es un notario. Que diga, yo a esta mujer le he dado tanto, con mi mano le he dado tanto, y tal, y tal. Y aquella lo niega, claro. Y que no pase nada, y que al día siguiente, pues 1 de calamares, 3 de no sé qué, y que la vida continúe. Yo no sé si estamos en un país maravilloso o estamos en medio de un estorcolero increíble. Ya que hemos hablado del paraíso, tú tienes un libro excelente que por otra parte tiene una edición muy bella con dibujos de Alfaro, Andreu Alfaro, que está representado aquí en la exposición de Cultura en la Calle, que ahora cumple 40 años y que fue un acontecimiento vivo muy, muy importante de esta ciudad. Tú tienes ese libro Contra Paradís. A mí me gustaría saber, por último, ¿dónde estaría tu paraíso? ¿Cuál es tu paraíso? La salud. Mi paraíso es poder dormir sin deber nada a nadie, tener una salud aceptable a mi edad. Yo no estoy para saltar charcos, pero tampoco, mientras yo pueda atarme los zapatos, no deber nada a nadie, tener una salud aceptable. Y todo lo cambio por salud. Es decir, yo no tengo premios oficiales, ni me interesan, pero es decir, premio nacional o próstata. Próstata. Es decir, Cervantes, no, Príncipe de Asturias o cataratas, no cataratas. Nobel o cáncer, no cáncer. Es decir, yo todo lo cambio por salud. Punto. Y después, en que la comida me siente bien. Y como decía nuestro amigo Azcona, la comida no es buena ni mala, ni da acidez, ni es pesada. Lo que da acidez y es pesado es el comensal que tengas al lado. Eso es lo que da acidez. Si el comensal es agradable y la sobremesa es placentera, una fabada te sienta de maravilla. Si el que tienes al lado es un idiota y un imbécil, una tortillita con perejil te rompe el estómago. Bueno, pues yo
Eso es lo que quiero. En mi paraíso es que la comida me siente bien y tener todavía fuerza para atarme los zapatos. Ahora, yo observo que no llevas cordones. Por el viaje en avión. En el avión, porque a nuestro amigo Azcona, una vez se quitó los zapatos, como que hacen quitar los zapatos, se los puso otro y se fue caminando. Y le robó los zapatos. Y entonces... Pues nada, gracias.